Amén. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos al libro de Levítico, capítulo 6. Y quiero tomar simplemente una parte del libro de Levítico, capítulo 6. Y creo que se me apagó acá. Es simplemente nada más como esto, se los puedo sacar como una copia, después se los puedo enviar. Pero simplemente para que tengamos lo que tú y yo conocemos, parte de lo que estuvimos mirando de la semana pasada y aún esta semana del libro de Levítico. Parte de ello son las ofrendas levíticas y los sacrificios, la ofrenda lo que se conocía como la ofrenda del holocausto, o ofrenda quemada, que también recibía su nombre, la ofrenda minjá, que era una ofrenda de oblación, que era de granos, la shelem, que era una ofrenda de paz, y la ofrenda hatat, que era la ofrenda por el pecado, y la ofrenda hasham, que era una ofrenda expiatoria. Y ahí vemos a diferentes partes donde tú y yo podemos encontrar lo que significaba cada una de ellas, lo que representaba y quién era lo que le pertenecía a la persona, el oficiante, y aquella persona que era el sumo sacerdocio. Y parte de ello, sabes, va de la mano con lo que fue la semana pasada y parte de lo que es la continuación de esta, porque los primeros versículos, o del capítulo 6 al capítulo 8, voy a tratar de resumir muy rápido, nos hablan parte de ello, nos hablan parte de estas ofrendas, y que si vemos parte también de la ofrenda va muy de la mano porque estamos por celebrar. Di conmigo, voltea con la persona que está, te le digo, el día miércoles tenemos una santa convocación. Y ahorita me vas a entender por qué es una santa convocación. No es una convocación, ¿sabes? Déjame dejarlo nada más así simplemente. Muchas veces hablábamos, o muchos de nosotros que traemos un trasfondo muy evangélico, tal vez de otro tipo de denominaciones, cualquiera que haya sido la de nosotros o donde venimos, o de la enseñanza, de la crianza de nuestros padres, muchas veces teníamos el concepto que cuando hablábamos de la Santa Cena o la Santa Cena del Señor, era una Santa Cena. Pero ¿sabes lo curioso de la Santa Cena? Que la Santa Cena era impuesta por el ministro o por la asamblea, o según sea en las diferentes, o según las circunstancias que pudieran haber dentro de la iglesia. Muchas iglesias a veces acostumbran tener una vez por mes o una vez cada cierto tiempo para arreglar las diferencias o las asperezas dentro de la gente o dentro de los miembros, donde si hay algún tipo de contienda, pues muchas veces se acostumbrábamos a tener Santa Cena, y antes de que participes de la Santa Cena, primero ve y pide perdón con tu hermano, con tu prójimo, y una vez que ya le pidas perdón, vienes y te acercas y comes del cuerpo del Señor, como muchas veces le llamamos. Y teníamos lo que era a veces yo me recuerdo, yo era parte de los que a veces me mandaban para tener la Santa Cena, y en mi concepto, yo iba a la panadería y yo traía el pan más esponjado y el más grande que yo me pudiera encontrar, es el que yo agarraba, porque yo decía, ese está bien bonito. Y hasta parecía que lo andaba así como en el etrog, que andas separando el etrog y viendo a ver cuál está el más tamaño y el más grueso. Ese es el que yo agarraba. Y te estoy hablando de hace como... que será unos 10, 15 años, vamos a ponerle más o menos atrás. Y no hace mucho tiempo, hermanos. ¿Okay? Y me recuerdo que era parte de lo que yo agarraba, y muchas veces acostumbrábamos a tenerlo, y a veces lo celebramos en Matamoros, y etcétera, etcétera. Pero era el concepto de que teníamos que hacerlo porque esa era la mesa del Señor, sin contar de que no era solamente la mesa del Señor, sino que la palabra más correcta, lo que nosotros llamábamos como Pascua, era la palabra más correcta, es Pesaj. Porque la palabra Pesaj significa, y aquí traía un significado, la palabra Pesaj que significa, según la concordancia o el diccionario Strong, Dr. Chávez, si lo quieres buscar, según la concordancia Strong 4653, que significa Pesaj, que proviene de la palabra 6452, H6452, según la concordancia, dice que es pretiración, es exención, usado, dice, solo técnicamente de la Pascua judía, o el festival, o la víctima, o ofrenda de Pascua. Que el término viene de la palabra pasaj, que significa pasar por encima, que es la concordancia Strong 6452, que es la raíz primaria, que significa brincar en un sentido figuradamente, saltar por encima, librar, o pasar o saltar. Que si bien pudiéramos sacar la traducción de la palabra Pesaj, significaría, pues podríamos entenderlos como esos términos, pues uniendo ambos significados, nos da la idea de que la víctima pasará por alto, dice, es decir, el sacrificio que nos da la posibilidad que el peso de los pecados
no caiga sobre nosotros, sino sobre la víctima, que ahora pasaría de ser un animal o de un cordero a ser el propio Mesías, el cual tomó el lugar una sola vez y para siempre. Que ese es el significado correcto. Cuando tú y yo hablamos de la palabra Pesaj, estamos hablando del sentido de la palabra que significa... A ver, hermano Juan. A Jorge, ¿verdad? Ya lo paré otra vez, ¿verdad, hermano Jorge? Muchas gracias. Ahí les va otra hoja, ¿verdad? Para que tengamos tiempo de leer en casa. Si una de las cosas que entonces que podemos mirar es el significado de pesa, que significa pasar por encima. Si recordáramos parte de lo que era la escritura del libro de Levíticos, que está muy en par con lo que es parte de las festividades, si vemos esa parte del libro de Levíticos, desde el libro de los comienzos, una de las cosas que el libro, muchas veces decimos, bueno, es que ¿cuál es el significado para nosotros? ¿O cuál sería el significado para nuestras propias vidas? Si bien recordamos que cuando hablamos de Yeshua, quiero ponerlo en claro, esto estamos hablando de Jesús, o lo que tú y yo conocíamos como Jesús. Cuando hablamos de Yahweh, estamos hablando del nombre de Yahweh, que muchas veces dentro de algunos contextos se le conoce como Jehová o Yahvé. Muchas de esas traducciones, aún en el libro de los Salmos, hay una expresión que tú y yo encontramos en muchos de los libros de los Salmos, hay unas cuantas citas que dicen bienaventurado, dice, y alabado sea Jah. Dice, porque Jah es su nombre. Yo no sé cuántos hayamos tomado el tiempo de poder mirar esos pequeños detalles. Y cuando hablamos que es la letra J a H, si vamos un poquito haciendo historia, y si vamos hasta el siglo XVI, no fue hasta el siglo XVI, creo que fue el siglo XVI, cuando la letra J fue introducido, porque antes de ello no existía la letra J. Había un gran conflicto si era J o si era Y. Por eso en las Biblias más antiguas, tú y yo no encontramos como Jeremías, ya no dice Jeremías con J, sino que dice Jeremías. Algunas traducciones dicen Jeremiah, como tú y yo podemos encontrar en inglés, que hacen referencia a que se escribía con la letra Y. Después con el cambio, vemos que se escribió como la letra Jeremías con la letra J, porque antes había una gran diferencia si era la Y o la J. Por eso, si hacemos un poquito de trasfondo, cuando hablamos de que Jah es un nombre, si vamos un poquito atrás, la traducción más correcta no sería Jah, la traducción más correcta sería Yah, que es Y-A-H. Ahora, hay una traducción que por mucho que tú y yo a veces tengamos el significado o el entendimiento, pero una palabra muy usada, aún donde quiera que tú y yo vayamos, ya sea en Jerusalén, en cualquier parte del país, hay una palabra que por algunas circunstancias no cambió y que el Padre la mantuvo con un propósito, con un significado. Cuando tú y yo hablamos de la palabra aleluya, la palabra más correcta es Jalel. Aleluya. Si tú y yo vemos la terminación al último es Y-A-H, que el significado de la palabra aleluya, que sería alabar a quién, allá. Ahora, cuando hablamos del nombre de Yah, estamos hablando de la forma corta del nombre de Yahweh. Cuando tú y yo hablamos de Yahweh, estamos hablando del nombre verdadero de Yahweh. Ahora tú dices, bueno, ¿cuál es el propósito o el significado? Hay muchos sitios que tú y yo podemos encontrar dentro de la palabra, donde dice que en el final de los tiempos, dice, Él vindicaría su gran nombre, dice que fue profanado entre las naciones, y sabrán las naciones que su nombre es Yahweh. Cuando hablamos de las naciones, no estamos hablando del pueblo judío, porque muchos de ellos sí conocen el nombre verdadero, que es el nombre de Yahweh, que después del cautiverio, cuando ellos salieron del cautiverio, para que el nombre de Yahweh no fuera profanado, porque habían sufrido tanto, siendo un poquito muy rápido, habían recibido tantas burlas, era como poder decir, tú tienes al Dios Todopoderoso o al Elohim Todopoderoso y mírate en las circunstancias que tú estás, eres esclavo nuestro, te lo estoy poniendo como a mi manera de pensar. Y para que el nombre de Yahweh no fuera profanado, ellos abolieron, le quitaron el nombre de Yahweh y ya no se utilizó más el nombre de Yahweh, sino que ellos le llaman Adonai, o sino que le llaman Hashem. Pero si vemos la traducción de la palabra Hashem, es la misma traducción que nosotros tenemos inconscientemente. Hablamos que alabemos el nombre de Yahweh y decimos, bendito sea tu nombre y exaltado sea tu nombre. Pero ¿cuál es el nombre? Porque quedamos simplemente igual como en la terminación del pueblo judío. Cuando ellos hablan de Hashem, ellos están hablando del nombre, pero ¿cuál nombre?
Y la palabra dice, cuando Yeshua habló a sus discípulos, y en Juan capítulo 17, creo que es Juan capítulo 17, dice, Padre, dice, les ha dado a conocer tu nombre, el nombre que tú me dices, dice, y los he guardado en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, les dio a conocer a sus discípulos, les dio a conocer el nombre de ¿quién? De Yahweh. Ahora, la importancia de tú y yo conocer el nombre de Yahweh, cuando yo vine a entender esto, es muy importante, porque aún en el libro de Números, la bendición arónica que tú y yo conocemos, dice, y de esta manera invocarás y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. Y esa es la declaración que tú y yo encontramos en el libro de Levítico, que cuando habla, dice, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. O sea, la palabra hace referencia a que cuando el nombre de Yahweh es puesto sobre nuestras vidas, tú y yo recibimos una gran bendición sobre nosotros. ¿Para cuántos ha sido de bendición conocer el nombre verdadero de nuestro Padre? Porque viene y destapa mucho conocimiento que a veces no entendíamos, o conceptos que no estábamos muy asimilados con ellos, y venimos a tener la importancia. Ahora tú y yo podemos decir, bueno, ¿cómo podemos entender cuál es el propósito que el nombre de Yahweh sea puesto sobre nosotros? Porque la palabra dice, habla y di a los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. El concepto aquí es que si yo no me identifico verdaderamente con el pueblo de Israel, yo puedo pasar por Job. Y dije, ciertamente, Padre, Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. Padre, no tengo nada que decir más de que gracias, gracias, Padre, y hasta la fecha yo no sé cuánto tiempo se vaya a llevar mi camioneta, no sé qué vaya a pasar, pero bendito mi Padre, aquí estoy para su honra y su gloria. Estoy para dar testimonio una vez más, porque no es la primera vez que me suceden cosas fuertes. Una vez más, darle la honra y la gloria a Él y dar testimonio del poder y la grandeza de Él. Solo puedo decirles, tengan fe. Tengan fe en lo que ustedes están esperando, fe en esa respuesta que ustedes esperan. Porque cuando vinieron las 3 hermanas de Hidalgo, yo estaba orando por la mañana y viene a mi cabeza, no es que el Padre nos hable literalmente, no vamos a mentir, pero en mi cabeza, y yo sé que no era yo, dice, ellas piensan que vienen a verte, que estás bien, a corroborar que estás bien. Lo que ellas no saben que ese no es el propósito. Y dije, bueno, Padre, entonces, ¿cuál es el propósito? Y Él me da palabra para cada una de ellas. Y coincide con lo que ellas estaban pidiendo. Digo, bueno, yo nada más soy su bocina. A Él la gloria y la honra. Cuando Él les responda a ustedes, ustedes denle la gloria y la honra a Él. Entonces, cuando nosotros vemos que todavía hay propósitos en nuestras vidas, que aún el Padre no ha terminado con nosotros, no tenemos más que agradecerle y ponernos en sus manos. Padre, aquí estoy. Dispongo mi vida para lo que tú quieras hacer con ella. Hermanos, les amo en el amor del Padre. Que el Padre me los bendiga grandemente y sigamos adelante confiando en el que todo lo puede. Sabes, dice su palabra, dice que diéramos a conocer sus hechos portentosos de una generación a otra generación. Si no, le robó sus citas que trae ahí, ¿verdad? No sé qué. Que demos a conocer sus hechos portentosos de una generación a otra. Y sabes, en el dar testimonio de las cosas que el Padre ha hecho, eso aumenta también la fe de cada uno de nosotros, porque podemos pasar por circunstancias. Cuando ella hablaba, yo me recuerdo, no es el punto de dar mi testimonio, pero cuando nosotros, para resumirlo, cuando lo íbamos conociendo, le dieron un golpe muy fuerte a mi carro. Y mi carro, que había juntado tanto tiempo y me había costado, ya algunos ya conocen la historia, y yo pensé que mi carro iba a quedar completamente destruido, ¿verdad? Porque el otro, nada más miren, fue el otro carro con la defensa caída, el mofle arrastrando en el piso y tirando agua. Dije, no, pues el mío cómo ha de haber quedado. Para mi sorpresa, el carro no le pasó nada, simplemente lo único que se dobló fue la pura placa. La defensa quedó intacta, quedó todo igual.
Y digo, y no seguía sin creerlo, pero ahí es donde tú y yo muchas veces no alcanzamos a ver la magnitud. A veces vienen cosas y suceden cosas a nuestras vidas y a veces nos quejamos. Y podemos decir, es que ¿por qué me pasó? ¿Por qué me sucedió esto? Sin darnos cuenta que tal vez dice la palabra, dice que Él enviaría y que sus ángeles acampan alrededor de nuestras vidas. Sin darnos cuenta que muchas veces el Padre envía ángeles alrededor de nosotros para guardarnos, para cubrirnos. Y lo que nosotros vemos como una desgracia muchas veces, pues si nos pusiéramos a pensar, tal vez las situaciones pudieran haber sido mucho peor y muy diferente de las que estaríamos pasando. Por eso, si siempre una de las cosas que dice la palabra, dice, por lo demás, hermanos, dice, estar y alegrados cuando nos vengan diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y una de las cosas que tenemos que hacer también pacientes en las cosas del Padre. Amén. Amén. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos al libro de Levítico, capítulo 6, y quiero tomar simplemente una parte del libro de Levítico, capítulo 6, y creo que esa me apagó acá. Es simplemente nada más como esto, se los puedo sacar como una copia, después se los puedo enviar. Pero simplemente para que tengamos lo que tú y yo conocemos, parte de lo que estuvimos mirando de la semana pasada y aún esta semana del libro de Levítico, parte de ello son las ofrendas levíticas y los sacrificios. La ofrenda, lo que se conocía como la ofrenda del holocausto, o ofrenda quemada, que también recibía su nombre, la ofrenda minjá, que era una ofrenda de oblación, que era de granos, la Shelem, que era una ofrenda de paz, y la ofrenda Hatat, que era la ofrenda por el pecado, y la ofrenda Hasham, que era una ofrenda expiatoria. Y ahí vemos a diferentes partes donde tú y yo podemos encontrar lo que significaba cada una de ellas, lo que representaba y quién era lo que le pertenecía a la persona, el oficiante, y aquella persona que era el sumo sacerdocio. Y parte de ello, sabes, va de la mano con lo que fue la semana pasada y parte de lo que es la continuación de esta, porque los primeros versículos, o del capítulo 6 al capítulo 8, voy a tratar de resumir muy rápido, nos hablan parte de ello, nos hablan parte de estas ofrendas, y que si vemos parte también de la ofrenda va muy de la mano porque estamos por celebrar. Di conmigo, voltea con la persona que está, te le digo, el día miércoles tenemos una santa convocación. Y ahorita me vas a entender por qué es una santa convocación. No es una convocación, ¿sabes? Déjame dejarlo nada más así simplemente. Muchas veces hablábamos, o muchos de nosotros que traemos un trasfondo muy evangélico, tal vez de otro tipo de denominaciones, cualquiera que haya sido la de nosotros o donde venimos, o de la enseñanza, de la crianza de nuestros padres, muchas veces teníamos el concepto que cuando hablábamos de la Santa Cena o la Santa Cena del Señor, era una Santa Cena. Pero ¿sabes lo curioso de la Santa Cena? Que la Santa Cena era impuesta por el ministro o por la asamblea, o según sea en las diferentes, o según las circunstancias que pudieran haber dentro de la iglesia. Muchas iglesias a veces acostumbran tener una vez por mes o una vez cada cierto tiempo para arreglar las diferencias o las asperezas dentro de la gente o dentro de los miembros, donde si hay algún tipo de contienda, pues muchas veces se acostumbraba, vamos a tener Santa Cena, y antes de que participes de la Santa Cena, primero ve y pide perdón con tu hermano, con tu prójimo, y una vez que ya le pidas perdón, vienes y te acercas y comes del cuerpo del Señor, como muchas veces le llamamos. Y teníamos lo que era a veces yo me recuerdo, yo era parte de los que a veces me mandaban para tener la Santa Cena, y en mi concepto, yo iba a la panadería y yo traía el pan más esponjado y el más grande que yo me pudiera encontrar, es el que yo agarraba, porque yo decía, ese está bien bonito. Y hasta parecía que lo andaba así como en el etrog, y andas separando el etrog y viendo a ver cuál está el más tamaño y el más grueso. Ese es el que yo agarraba. Y te estoy hablando de hace como... que será unos 10, 15 años, vamos a ponerle más o menos atrás. Y no hace mucho tiempo, hermanos. ¿Okay? Y me recuerdo que era parte de lo que yo agarraba, y muchas veces acostumbramos a tenerlo, y a veces lo celebramos en Matamoros, y etcétera, etcétera. Pero era el concepto de que teníamos que hacerlo porque esa era la mesa del Señor, sin contar de que no era solamente la mesa del Señor, sino que la palabra más correcta, lo que nosotros llamábamos como Pascua, era la palabra más correcta, es Pesaj. Porque la palabra Pesaj significa, y aquí traía un significado, la palabra Pesaj que significa
Según la concordancia o el diccionario Strong, Dr. Chávez, si lo quieres buscar, según la concordancia Strong 4653, que significa pesa, que proviene de la palabra 6452, H6452, según la concordancia, dice que es pretiración, es exención, usado, dice, solo técnicamente de la Pascua judía o el festival o la víctima o ofrenda de Pascua. Que el término viene de la palabra pasaj, que significa pasar por encima, que es la concordancia Strong 6452, que es la raíz primaria que significa brincar en un sentido figuradamente, saltar por encima, librar o pasar o saltar. Que si bien pudiéramos sacar la traducción de la palabra pesaj, significaría, podríamos entenderlos como esos términos, pues uniendo ambos significados nos da la idea de que la víctima pasará por alto, dice, es decir, el sacrificio que nos da la posibilidad que el peso de los pecados no caiga sobre nosotros, sino sobre la víctima, que ahora pasaría de ser un animal o de un cordero a ser el propio Mesías, el cual tomó el lugar una sola vez y para siempre. Que ese es el significado correcto. Cuando tú y yo hablamos de la palabra Pesaj, estamos hablando del sentido de la palabra que significa... A ver, hermano Juan. Bueno, a Jorge, ¿verdad? Ya lo paré otra vez, ¿verdad, hermano Jorge? Muchas gracias. Ahí les va otra hoja, ¿verdad? Para que tengamos tiempo de leer en casa. Si una de las cosas que entonces que podemos mirar es el significado de pesa, que significa pasar por encima, si recordáramos parte de lo que era la escritura del libro de Levíticos, que está muy en par con lo que es parte de las festividades, si vemos esa parte del libro de Levíticos, desde el libro de los comienzos, una de las cosas que el libro, muchas veces decimos, bueno, es que ¿cuál es el significado para nosotros? ¿O cuál sería el significado para nuestras propias vidas? Si bien recordamos que cuando cuando hablamos de Yeshua, quiero ponerlo en claro, eso estamos hablando de Jesús, o lo que tú y yo conocíamos como Jesús. Cuando hablamos de Yahweh, estamos hablando del nombre de Yahweh, que muchas veces dentro de algunos contextos se le conoce como Jehová o Yahvé. Muchas de esas traducciones, aún en el libro de los Salmos, hay una expresión que tú y yo encontramos en muchos de los libros de los Salmos, hay unas cuantas citas que dicen bienaventurado, dice, y alabado sea Jah, dice, porque Jah es su nombre. Yo no sé cuántos hayamos tomado el tiempo de poder mirar esos pequeños detalles. Y cuando hablamos que es la letra J a H, si vamos un poquito haciendo historia, y si vamos hasta el siglo XVI, no fue hasta el siglo XVI, creo que fue el siglo XVI, cuando la letra J fue introducido, porque antes de ello no existía la letra J, había un gran conflicto si era J o si era Y. Por eso en las Biblias más antiguas, tú y yo no encontramos como Jeremías, ya no dice Jeremías con J, sino que dice Jeremías. Algunas traducciones dicen Jeremiah, como tú y yo podemos encontrar en inglés, que hacen referencia a que se escribía con la letra Y. Después con el cambio, vemos que se escribió como la letra Jeremías con la letra J, porque antes había una gran diferencia si era la Y o la J. Por eso, si hacemos un poquito de trasfondo, cuando hablamos de que Jah es un nombre, si vamos un poquito atrás, la traducción más correcta no sería Jah, la traducción más correcta sería Yah, que es Y-A-H. Ahora, hay una traducción que por mucho que tú y yo a veces tengamos el significado o el entendimiento, pero una palabra muy usada, aún donde quiera que tú y yo vayamos, ya sea en Jerusalén, en cualquier parte del país, hay una palabra que por algunas circunstancias no cambió y que el Padre la mantuvo con un propósito, con un significado. Cuando tú y yo hablamos de la palabra aleluya, la palabra más correcta es Jalel. Aleluya. Si tú y yo vemos la terminación al último es Y-A-H, que el significado de la palabra aleluya, que sería alabar a quién, a Yah. Ahora, cuando hablamos del nombre de Yah, estamos hablando de la forma corta del nombre de Yahweh.
Cuando tú y yo hablamos de Yahweh, estamos hablando del nombre verdadero de Yahweh. Ahora tú dices, bueno, ¿cuál es el propósito o el significado? Hay muchos sitios que tú y yo podemos encontrar dentro de la palabra, donde dice que en el final de los tiempos, dice, Él vindicaría su gran nombre, dice que fue profanado entre las naciones, y sabrán las naciones que su nombre es Yahweh. Cuando hablamos de las naciones, no estamos hablando del pueblo judío, porque muchos de ellos sí conocen el nombre verdadero, que es el nombre de Yahweh, que después del cautiverio, cuando ellos salieron del cautiverio, para que el nombre de Yahweh no fuera profanado, porque habían sufrido tanto, siendo un poquito muy rápido, habían recibido tantas burlas, era como poder decir, tú tienes al Dios Todopoderoso o al Elohim Todopoderoso y mírate en las circunstancias que tú estás, eres esclavo nuestro, te lo estoy poniendo como a mi manera de pensar. Y para que el nombre de Yahweh no fuera profanado, ellos abolieron, le quitaron el nombre de Yahweh y ya no se utilizó más el nombre de Yahweh, sino que ellos le llaman Adonai, o sino que le llaman Hashem. Pero si vemos la traducción de la palabra Hashem, es la misma traducción que nosotros tenemos inconscientemente. Hablamos que alabemos el nombre de Yahweh y decimos, bendito sea tu nombre y exaltado sea tu nombre. Pero ¿cuál es el nombre? Porque quedamos simplemente igual como en la terminación del pueblo judío. Cuando ellos hablan de Hashem, ellos están hablando del nombre. Pero ¿cuál nombre? Y la palabra dice, cuando Yeshua habló a sus discípulos, y en Juan capítulo 17, creo que es Juan capítulo 17, dice, Padre, dice, les ha dado a conocer tu nombre, el nombre que tú me dices, dice, y los he guardado en tu nombre para que sean uno, así como tú y yo somos uno. O sea, les dio a conocer a sus discípulos, les dio a conocer el nombre de ¿quién? De Yahweh. Ahora, la importancia de tú y yo conocer el nombre de Yahweh, cuando yo vine a entender esto, es muy importante, porque aún en el libro de Números, la bendición arónica que tú y yo conocemos, dice, y de esta manera invocarás y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. Y esa es la declaración que tú y yo encontramos en el libro de Levítico, que cuando habla, dice, y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. O sea, la palabra hace referencia a que cuando el nombre de Yahweh es puesto sobre nuestras vidas, tú y yo recibimos una gran bendición sobre nosotros. ¿Para cuántos ha sido de bendición conocer el nombre verdadero de nuestro Padre? Porque viene y destapa mucho conocimiento que a veces no entendíamos, o conceptos que no estábamos muy asimilados con ellos, y venimos a tener la importancia. Ahora tú y yo podemos decir, bueno, ¿cómo podemos entender cuál es el propósito que el nombre de Yahweh sea puesto sobre nosotros? Porque la palabra dice, habla y di a los hijos de Israel, dice, y yo los bendeciré. El concepto aquí es que si yo no me identifico verdaderamente con el pueblo de Israel, yo puedo pasar por alto esta cita y decir, bueno, esa cita le estaba hablando para el pueblo judío solamente, pero no es que le estuviera hablando sobre el pueblo judío, sino que hay hasta el libro de Números no había habido una separación de lo que eran las 12 tribus. Aun cuando llegamos al libro de Levítico, o vemos el libro de Levítico, y que habla acerca de las festividades, dice, estas son las fiestas señaladas por Yahweh como santas convocaciones, en sus tiempos las celebrarán. Fíjate la importancia del Padre. O sea, no habla y dice es para la casa de Judá o para tal casa, sino que dice, habla y di a la casa de ¿quién? A los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? ¿Cuántos nos identificamos con Israel? Amén. ¿Por qué nos identificamos con Israel? Una cita sin entrar en mucho detalle. Cuando Pablo hablaba en el libro de Romanos, aún podemos mirar el libro de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, y vemos detenidamente, nos habla acerca del olivo, el olivo que era silvestre y el olivo que era natural. ¿Quién era el olivo natural? Hablando del pueblo judío, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y Pablo habla y dice, grande es este misterio, dice, pero no te jactes, dice, contra las ramas que fueron naturales, dice, porque si ellas contra naturaleza, dice, fueron cortadas, dice, ¿cuánto más tú, dices, siendo rama silvestre o olivo silvestre? Dice, no te jactes de ellas, dice, por su incredulidad, dice, ellos fueron cortados, dice, pero tú por la fe ¿en quién? En el Mesías hemos sido injertados, ¿dónde? En el olivo, que le vemos la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, y dice que el libro de Efesios capítulo 2 dice que él vino y abolió la pared que se interponía entre judíos y gentiles, dice, quitando la pared intermedia que se interponía entre la casa de Judá, si tú le quieres llamar, y la casa de Israel, entre judíos y gentiles. La palabra gentil significa ger o gentil, o que significa pagano o de las naciones. Eso era lo que tú y yo éramos santos. El libro de Efesios, o Pablo habla y dice, porque antes nosotros en vuestra vieja manera de vivir, dice, en cuanto a la carne éramos ¿qué? Gentiles. Cuando hablamos del término gentil, estamos hablando de una persona que no está en pacto y que está separada del camino de ¿quién?
y que no está en pacto con Yahweh cuando hablamos de un gentil. Por eso dice que estábamos perdidos sin esperanza y sin Elohim en el mundo. El libro de Efesios, libro de Oseas, capítulo 2, habla acerca de una historia que tú y yo podemos mirar, cuando mandó al profeta Oseas a concebir hijos con una mujer prostituta, y le pondrás por nombre Loamí, Lo-Ruhamá y Jezreel, que uno significa no era pueblo mío, no tendría misericordia, y el tercero de ellos que significa Jezreel, que significa el Elohim que los esparció entre las naciones, sería el mismo Elohim que los reuniría nuevamente en su propia tierra. Dice, porque grande será el día de quien, de Jezreel, o sea, grande sería el día cuando Yahweh nuevamente nos vuelva a unir y seamos todos uno. Ezequiel capítulo 37 habla, dice que en aquel tiempo, dice, pondrás en la mano pone tu mano, dice, pondrás el palo de Efraín y de Judá, dice, y serán en aquel día, dice, y uno será capitán sobre todos ellos, dice, y uno será rey sobre todos ellos, cuando venga una unión entre la casa de Israel y la casa de Judá. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar parte de esa palabra, vemos que nosotros éramos parte de esos pueblos perdidos que estábamos separados, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Ahora, por medio de la sangre derramada de Yeshua, que valió y que derribó la pared intermedia que se interponía, dice la palabra que de ambos pueblos vino a ser uno solo. Y Gálatas dice, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay griego, sino que todos somos unos en ¿quién? En Yahweh. Ahora, cuando hablamos en el término, dice la palabra en el libro de Gálatas, también en el libro de Gálatas, dice la palabra, dice que si somos del Mesías, ahora, ahí tú ya podemos identificar un poquito, bueno, todos entendemos, si no es por naturaleza, si no es por sangre, si no es por eso, por lo que tú quieras, y por ser parte del pueblo perdido de las 10 tribus, si hemos recibido al Mesías, ¿cuántos hemos recibido a Jesús, al Mesías en nuestras vidas, a Yeshua en nuestros corazones? Te tengo noticias, voltea con la persona que está a tu lado y dile, te tengo muy buenas noticias. Porque la palabra dice que si somos del Mesías, simiente de Abraham, somos. ¿Quién era Abraham? Abraham era el primer hombre hebreo sobre la tierra, de lo cual por medio de los lomos de Abraham nació el pueblo de Israel, donde nacieron Isaac y Jacob, y que por medio de los lomos de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Ahora, lo interesante, antes de que hubiera esa división, a todos nosotros éramos parte de ese pueblo de Israel, ese era el pueblo de Israel completo. Ahora, si tú vas a la cita en Levítico capítulo 23, dice, y estas son las fiestas solemnes señaladas por ¿quién? Para Yahweh como santas convocaciones. Habla y di a los hijos de Israel. Ahora, ¿quién es Israel? Tomando el concepto de lo que ya te di muy así por encima, porque de ahí mucho que pudiéramos hablar. ¿Quién representa a Israel? Todos nosotros que hemos sido bañados y cubiertos por la sangre de ¿quién? De Yeshua. Ahora vuelvo a preguntar, ¿cuántos hemos recibido a Yeshua en nuestros corazones? Por lo tanto, si hemos recibido a Yeshua en nuestros corazones, dice la palabra que estas fiestas son para el pueblo de Israel. Y si tú eres Israel, voltea con la persona que está a tu lado, estas fiestas son para nosotros. Qué importante es poder entender eso. Porque la misma palabra habla y dice, por cuanto la casa de Israel había sido infiel, dice, y por cuanto ellos habían defraudado al Padre, y muchas de las citas de los profetas, dice, por lo tanto, y dice, yo quitaré sus solemnidades, sus días de fiestas, los días de vuestras alegrías, de vuestras solemnidades, y por mucho que tratábamos de encontrar la dicha, la felicidad y la alegría en nuestras vidas y en nuestros corazones, nunca la encontrábamos. Y podíamos tener un montón y sin fin de eventos, pero nunca había nada que pudiera llenar el vacío que había en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque la misma palabra dice que por cuanto la habíamos abandonado, Él quitó los días de vuestras alegrías, de vuestras solemnidades. ¿Y cuáles son las vuestras solemnidades? Di conmigo, las fiestas de Yahweh. Las palabras solemnidades viene de la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 14. Si tú y yo podemos mirar, dice que Él estableció el sol, la luna y las estrellas para que sirvieran como luminarias, y dice como para estación de los tiempos. La palabra estación viene de la palabra moed, que significa tiempo, y estaciones, que es el mismo concepto que se le da a la palabra de quién, de las fiestas de Yahweh, reciben como solemnidades, que significan, son moed, di conmigo, son tiempos designados por quién, por Yahweh, que proclamaríamos en los tiempos de quién, de Yahweh. No es el nuestro tiempo,
Por eso la importancia de que muchas veces tengamos la conciencia de poder mirar cuando estamos llegando a la festividad de Pesaj, la importancia de poder mirar que la luna, porque precisamente el tiempo de la luna nueva nos habla el inicio de los meses del año, y la palabra en el libro de Éxodo dice, y ese será el principio de los meses del año, ¿para quién? Para ustedes. Y cuando sea el primer día de los meses del año, dice, ese será, dice, y tomarán el cordero por 10, dice, al día 10, y después al día 14 inmolarán el cordero, que es precisamente casi por lo general siempre va a caer en luna, en el día de Pesaj siempre va a haber luna llena. Si tú puedes mirar y puedes salir, vas a ver el sol. Es más, vamos a hacer algo. El día miércoles que vengamos, si el Padre lo permite y está bueno el clima, es muy posible que tú y yo podamos mirar luna nueva ese día. Porque dice la palabra, harán sonar vuestras trompetas en vuestras lunas nuevas, en vuestras lunas llenas, y muchas otras citas que hablan en el libro de los Salmos, creo que es Salmos capítulo 81. Y eso sirve para nosotros. Ahora, el celebrar las fiestas nos ayuda, porque trae una identidad sobre nuestras propias vidas. Porque las primeras fiestas nos hablan primeramente acerca de la venida ¿de quién? De Yeshua. Las primeras que tú y yo celebramos. El segundo ciclo de ellas nos hablan de las fiestas que están por venir en el tiempo futuro. Y ya los dejé ahí en esa página. Como quiera, si voy a tratar de... Yo creo que no voy a alcanzar a hablar del libro de Levítico, pero vamos a entrar a lo que es parte, poder entender. El Padre ponía en mi corazón compartir con ustedes parte, ¿sabes? Hay mucho. ¿Quién quiere copia de eso? Ya. Yo les doy copia y les doy parte. Son varias, se los trato a ver si los puedo tener para la próxima semana. Son cada una, yo apuntaba no solamente lo que era el santuario para cada parte del mobiliario, el tabernáculo que quería compartir con ustedes, pero no voy a tener el tiempo. Lo que era cada parte que había dentro del templo, del mobiliario, y cada ofrenda que se presentaba, que es precisamente donde tú y yo podemos mirar en el capítulo 1 del capítulo 6 del libro de Levítico al capítulo 8, hablan precisamente de todas estas ofrendas que deberían de ser presentadas. Ahora hay una parte, vamos al libro de Levítico, y de ahí quiero entrar. También les doy copia de esta. De todo, yo creo. Dice, el acto del sacrificio refleja la creencia o el pecado que ofendía a Dios. Dice, por lo tanto, debía ser tomado seriamente. A veces el sacrificio se hacía para agradar a Elohim. Otras veces resulta en la congregación, dice, el perdón o la purificación de las personas en lugares sagrados. Algunos de los sacrificios son la respuesta a las transgresiones específicas, mientras que otros no tienen relación con las transgresiones de Levítico. Y ahí podemos mirar parte de cada uno de lo que significaba, que era la ofrenda del holocausto, que era la que tú y yo mirábamos, que era la ofrenda olá, la ofrenda de grano, que era la ofrenda, se me fue, minja, no. Bueno, se los pongo, la ofrenda que era de paz, y la ofrenda por el pecado, y la ofrenda expiatoria, parte de lo que tú y yo podemos mirar. Ahora, ¿en qué consistía parte de la primera ofrenda? La ofrenda del holocausto, la ofrenda olá, y se los pongo ahí, yo creo para que, a ver, yo creo que sí son muy grandes. Ay, Padre. Ahí está. Y por mientras yo voy aquí al libro de Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6 dice, luego Yahweh habló a Moisés diciéndole, dice, cuando una persona dice peca y comete iniquidad, dice, contra Yahweh y mienta, dice, contra su prójimo, dice, sobre un depósito o un contrato, dice, le quite algo por la fuerza, dice, o cometa fraude, dice, por su prójimo, si la entrada, dice, es cosa perdida, dice, miente al respecto a ella, dice, y jura falsamente, dice, en cualquiera de las cosas que hace el hombre, dice, y peque en ellas, dice, puesto que pecó y fue encontrado, dice, culpable, restituirá lo que tomado, dice, por la fuerza, o obtuvo por engaño, dice, o por el contrato, dice, habiendo actuado, dice, habiendo
habiendo estado perdido. Dice, o cualquier cosa, dice, a lo que haya jurado falsamente lo restituirá por completo. Dice, al que le pertenece y le añadirá una quinta parte a esto. Dice, lo hará en el día que presente su ofrenda. Dice que pertenece esto. Y miramos, o sea, cómo las cosas de Yahweh nos habla actuar rectamente, justamente, íntegramente en toda hora. ¿Por qué hablamos o por qué la importancia del libro de Levítico? Parte de lo que tú y yo vemos del libro de Levítico, ahora tú y yo decimos, bueno, ¿qué importancia tiene si el libro de Levítico fue escrito para quién? Fue escrito para el pueblo de los sacerdotes. Y vemos ahí algo muy importante. Porque aún dentro de todos estos conceptos que tú y yo podemos mirar, dentro de ese concepto, Yahweh, di conmigo, Yahweh nos enseña y nos muestra el dar. ¿Por qué Yahweh nos enseña y nos muestra lo que es Levítico capítulo 1? Cuando la palabra dice, vengan, dice, habla el pueblo de Israel, dice, y estas son las ofrendas que traerán. Y muchas de las ofrendas el pueblo venía y las presentaba. Vamos al libro de Levítico capítulo 2. Dice, versículo 14, dice, cuando ofrezcas ofrenda, dice, de las primicias a Yahweh, dice, presentarás un manojo, dice, de espigas tostadas del fuego, dice, grano tierno desmenuzado, y esas eran las ofrendas de los granos, dice, y de las espigas, dice, conforme la ofrenda de tus primicias, dice, pondrás aceite e incienso encima de ellas, dice, ¿esa ofrenda a quién? Dice, a Yahweh, dice, entonces el sacerdote ofrecerá la porción memorial, dice, del grano tierno, dice, desmenuzado y el aceite, dice, con todo el incienso, dice, es una ofrenda a quién? A Yahweh. Pero vemos que dentro de lo que tú y yo encontramos es una ofrenda que presentaba el pueblo a quién? A Yahweh, quien traía el grano tostado y todas estas cosas, y era una ofrenda de obligación que se le ponía aceite sobre ese grano, que era presentado delante de Yahweh, tenía que venir ¿para quién? Para el sacerdote. Tú lo entregabas al sacerdote, y el sacerdote tomaba parte de esa porción. El sacerdote no se quedaba con toda la parte. Tomaba una parte de esa porción que tú presentabas al sacerdocio, lo metía sobre el altar, sobre el holocausto, como una ofrenda, como olor fragante delante de la presencia de Yahweh, y el sacerdote tomaba otra parte. Pero vemos que una de las cosas que Yahweh había dicho, quien no tenía heredad y quien no tenía porción, ¿quién era? Era el sacerdocio levítico. ¿Quién iba a proveer para el sacerdocio levítico? Las demás tribus. Vemos que cuando ellos traían el sacerdote, pero no es como que el sacerdote se quedaba con todo. El sacerdote tomaba de lo que le traían, y luego después el sacerdote daba ¿a quién? A Yahweh. O sea, el concepto era de que todos pudieran. Al principio de primero, cuando Yahweh dice vengan y traigan una ofrenda, está bien. Pudiéramos entender, bueno, el concepto de que Yahweh dice ven y traigan una ofrenda, y el pueblo venía y presentaba la ofrenda, que es el concepto que tú y yo podemos entender. ¿Cómo no voy a traer una ofrenda para Yahweh si Él es el dueño de todo? Él es el dueño del amo de la tierra y todas las cosas por Él existe. ¿Cómo no voy a traer una ofrenda si Yahweh nos rescató y nos liberó? Es muy fácil cuando yo puedo tener el concepto. Yo digo, bueno, por cuanto Él me liberó, me rescató, yo vengo y yo presento una ofrenda ¿a quién? A Yahweh. Pero venimos de un trasfondo en el que muchas veces somos no sé si se le sea la palabra egoístas, o somos muy indiferentes. Es muy diferente el poder decir, bueno, alguien está con necesidad, bueno, yo primeramente me voy a preocupar por lo mío y aseguro lo mío, y ya después veremos a ver cómo se pasa con los demás, si puedo dar o no. Pero fíjate, primeramente Yahweh les mostró el dar a quién, directamente a quién, a Él. Pero una vez que el pueblo aprendió a darle a Él, Yahweh dice, ahora vendrán y lo mismo que me trajeron a mí, lo traerán al sacerdote. Y una vez que el sacerdote lo tome, tomará una parte para él y la otra parte es para mí, si te lo pudiéramos poner en una manera más simplificada. Para el pueblo podía haber un sentido, decir, bueno, entendemos que lo que yo presento es para Yahweh y lo que yo presento para el sacerdote puedo entender que tal vez el sacerdote es una imagen de Yahweh mismo, y yo le presento al sacerdote y el sacerdote le presenta ¿a quién? A Él. Pero si vemos después, Yeshua cambia un poquito la versión. No cambia la versión. Yeshua dijo, por cuanto hicieron cualquiera de estas cosas a mí, me dices hambriento, me dices de comer, me dices de beber y me dices esto, dice, no me lo hiciste, no se lo hiciste a ellos. ¿Qué dice Yeshua? ¿Me lo hiciste a quién? A mí. Si a eso tú y yo le agregamos, dice,
Por lo tanto, dice, todo lo que hagamos, no lo hagamos como para los hombres, sino para ¿quién? Para Yahweh, porque de él viene la recompensa. ¿Sabes? El sentido de lo que tú y yo vemos en Levítico era el concepto de tú y yo aprender a quién. A dar. Y no te estoy hablando de dar el sacerdocio y ven y trae mis ofrendas, etcétera, etcétera. No, te estoy de tener el concepto de aprender a dar a nuestro prójimo. Santiago dice, si acaso está alguno con necesidad, dice, muéstrame tu fe por tus obras. No le dirás simplemente déjame orar por ti y que Yahweh te bendiga. Pero si en tu vida está el poder de bendecir a esa persona, oras por la vida de la persona, pero también puedes ayudar la vida de la persona. Y Yahushua dice, porque lo que tú haces por él, no lo estás haciendo por él, lo estás haciendo por quién, por mí, porque todo lo que tú haces, lo harás para mí. ¿Cuánto lo entendemos? Cambia muy diferente el concepto de tú y aprender a dar. De nuestras manos el poder dar y el poder bendecir. Si tú y yo continuamos parte de lo que es de lo que tú y yo podemos encontrar ahí, cuando tú y yo vemos el concepto de cuando ellos venían y traían, después dice, y vendrán y presentarán en el capítulo, si sigues continuando más adelante, dice, y presentarán la ofrenda del grano. Ya pasa de la ofrenda o la del capítulo 6 al versículo 14, ya pasa de la ofrenda. Vamos al libro del Levítico capítulo 6. Dice, esta es la ofrenda, el versículo 14, dice, esta es la ley de la ofrenda, dice, de cereal o de ofrenda del grano, y se lo ofrecerán frente a ¿quién? Al altar de los hijos de Israel y Aarón y a Yahweh. Dice, tomará el sacerdote, dice, un puñado, dice, de la flor de harina, dice, que es la ofrenda de cereal, y como referencia podemos tomar Levítico capítulo 2, dice, y de todo incienso que está sobre la ofrenda de cereal, dice, y la ofrecerá sobre el altar, dice, como memorial en olor grato delante de Yahweh. Dice, lo que sobre de ella comerán Aarón y sus hijos, dice, comerán pan sin ¿quién? Sin levadura, dice, es un lugar santo y se lo comerán en el atrio, dice la palabra del tabernáculo. ¿Sabes? La palabra levadura, dice, lo comerán sin levadura, di conmigo, nos habla de pecado. Ahora, el concepto de tú y yo mirar las cosas que nos hablan sin pecado y que la palabra representa lo que es el pecado sobre nuestras vidas. Eso es algo muy importante. Tú y yo podemos decir, bueno, ¿por qué adentrarnos tanto? ¿Y qué concierne el que tenga que ver el libro de Levítico? Si al final de cuentas fue escrito para el pueblo levítico y ahora ya vino Yeshua, y por cuanto vino Yeshua ya no tenemos nada que hacer, ni sacrificios ni nada, sino que Yeshua ya clavó todo en la cruz del madero y nos hizo libres. ¿Para qué tenemos que tener el concepto del libro de Levítico? Porque el libro de Levítico fue escrito, di conmigo, para el sacerdocio. Y la palabra dice que Él nos hizo un pueblo de reyes y de sacerdotes. Y tú dices, bueno, sí, pastor, pero eso es en el Antiguo Testamento. No, si vamos al libro de Apocalipsis, creo que es capítulo 5, dice que reinaremos juntamente con Él y nos ha hecho un pueblo de reyes y de sacerdotes de la misma manera. Si como reyes, y esas eran las leyes para que el pueblo pudiera purificarse y pudiera acercarse a Yahweh, que concernientes concerner las instrucciones que Yahweh le dio al pueblo levítico para que nosotros como un pueblo de levitas, como un pueblo de sacerdotes, podamos entenderlas, aplicarlas, entender el concepto en nuestras vidas, que al vivir por ellas y al aplicarlas en nuestras vidas o al tener el concepto, nos ayuda a ser un pueblo separado. Dice, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie le verá. Y eso eran precisamente leyes para que el pueblo pudiera presentarse santo delante de Yahweh, aún por las vestiduras que ellos llevaban. Una vez que hacían cierto tipo de los sacrificios, ellos tenían que cambiar sus vestiduras para poder entrar al lugar santo, porque no podían entrar contaminados o contaminación. Ahora, si a eso le agregamos que la sangre, se manchaban de sangre y la sangre ahí ya no fluía. Dice que en la vida, dice, en la sangre está el poder de la vida. Una vez que el animal moría, la sangre estaba completamente muerta. Por lo tanto, la ley dice que si una persona tocaba algo muerto, esa persona quedaba contaminado y tenía que hacer un baño de purificación, y venía el sacerdote y lavaba sus manos y sus pies en el ábraco que estaba construido con los espejos, donde podía reflejarse la imagen de él y de él mismo. Y una vez que hacía ese lavado, podía entrar al lugar santo con otras vestiduras, ya no con las mismas, sino con otras.
porque eso lo ponía en un sentido apartado y separado. Ahora, qué importante para nosotros, si somos un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿cuántos entendemos el concepto que tenemos que vivir como un pueblo apartado y separado? Apartados y separados de la contaminación ¿de quién? De este mundo, porque mucho de lo que hay en este mundo viene y trae contaminación ¿a quién? A nuestras vidas. Romanos capítulo 6 dice, uno sabe que cuando se someten a alguien son esclavos de aquel al que obedecen, ya sea para obediencia o para obediencia. O para bendición o para maldición, si tú le quieres poner el concepto. O sea que cuando yo me involucro tanto con las cosas del mundo y en las cosas de este mundo que vienen, y muchas cosas no quiero entrar en detalles, y venimos y somos partícipes de las cosas del mundo, dice la palabra que somos de este mundo, mas no estamos de este mundo. Aún Yeshua dijo, en su oración dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo. No le dijo, Padre, yo no te pido que los lleves allá a las nubes y que aparezcan como un pueblo separado y angelical y separado para ti, para que la contaminación de este mundo no les afecte. Porque pudiéramos decir que ese es el concepto para nosotros. Porque a veces decimos, no, pastor, está bien difícil. Y yo sé que está bien difícil. Y entre más vemos las cosas, más difíciles se van poniendo por las leyes de gobierno fundamentales, por medio de la agenda, que no quiero hablar mucho también del concepto, de la agenda 2030, de mucho de lo que la agenda trae, pues pudiéramos decir que las cosas se van a poner peor. Pero Yeshua dijo, no te pido que los saques, sino que los guardes. O sea, somos llamados a estar en este mundo, pero no ser partícipes de las cosas de este mundo, cuanto lo entendemos. Si tú y yo hablamos ahora, déjame entrar a lo que es Pesaj. ¿Por qué Pesaj? Pesaj nos habla de nuestra liberación. Porque una vez que tú y yo aprendemos a mantener nuestra libertad, podemos permanecer como un pueblo separado y un pueblo apartado. ¿Para quién? Para Yahweh. Porque recordemos que cuando hay pecado sobre nuestras vidas, el pecado viene nos esclaviza. Pero Pablo hablaba, dice, de caminar, dice, en la ley de la libertad, ¿sabes? El caminar en la Torah y en la obediencia de la palabra. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, trae libertad a nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Trae libertad. De tal manera que Pablo dijo, dice, por tanto, dice, el pecado cobró vida sobre mí. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado cobró vida sobre él? Dice, por la ley. Allí se está hablando de la ley de Yahweh, no del concepto y mandamiento de hombres. Porque hay muchas traducciones y no quiero todo. Padre, ¿qué hora es? Y eso me fue muy rápido. Si vemos el concepto, había traducciones y principios de quién? De las leyes o conceptos rabínicos, déjame ponerlo de esta manera, que hablaban acerca de la ley o eran obras de la ley, pero no eran hablando acerca de la ley o de la Torah de Yahweh. Cuando Pablo habla acerca de esta ley, está hablando de la ley de la Torah de quién? De Yahweh. Por eso podemos entender que cuando tú y yo caminamos en la ley y obedecemos la ley, caminamos en libertad. Para caminar en libertad, ¿para qué? Para mantener y ser un pueblo ¿qué? Libre. Levítico, creo que es el libro de Levítico, dice bendito sea el hombre, dice el hombre que los cumple y los guarda estos mandamientos, dice vivirá por ellos. ¿Por qué tú y yo vamos a vivir? ¿Cuántos deseamos vivir? Amén. Y te estoy hablando vivir bien y que el Padre nos ayude a todos nosotros. Porque muchas veces hablan, es que no, ¿para qué vivir tanto si luego con achaques y quizás no? Estoy hablando de vivir la voluntad de Yahweh en nuestras vidas y caminar en esa libertad que el Padre nos ha dado. ¿Sabes? Nos guarda en un pueblo de libertad. Ahora, cuando tú y yo vemos el concepto de Pesaj, amados, estamos por entrar y por celebrar Pesaj. Pesaj nos habla de la libertad que Yeshua o que Jesús ha traído sobre nuestras vidas. Dice Éxodo capítulo 12. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 24. Dice, guardarán esta ceremonia, dice, estatuto permanente para ustedes y para vuestros hijos. Dice, cuando entran en la tierra de Yahweh que les va a entregar, dice, guardarán esta ceremonia, dice, como lo ha dicho, dice, sucederá, dice, que cuando sus hijos les pregunten, dice, ¿qué significa esta ceremonia? Ustedes les contestarán, este es el sacrificio de la Pascua de Yahweh, cuando él pasó de lo largo, dice, de las casas de los hijos de Israel, dice, en Egipto, dice, cuando hirió a los egipcios, dice, pero libró
nuestras casas. Dice, entonces el pueblo se puso de rodillas, dice la palabra, y adoró ¿a quién? A Yahweh. Dice, pero este sería un estatuto memorial por vuestras, ¿qué? Por vuestras generaciones. Ahora, cuando Yeshua celebró la Pascua, dice que Yeshua, sabes, dentro de la ceremonia, y si el Padre me permite, voy a tratar de resumir parte de ese día de la ceremonia, unos 10 minutos, y poder entender verdaderamente el significado de podernos sentar, o si no, la próxima semana cuando continúe tengo que poder hablar y entender. Es importante que entendamos por qué es la levadura, qué significa la levadura, es el concepto. No vas a tirar la levadura, y lo dije el miércoles, lo vuelvo a decir, no tires la levadura, simplemente busquemos. Y así de la misma manera que buscamos, apartemos. Espiritualmente buscamos y apartamos también el pecado sobre ¿quién? Sobre nuestras vidas. La palabra dice que nos despojemos de todo el pecado que nos asedia. Hay que despojarnos de todo y venir a presentarnos de esta mesa de Pesaj con corazones sinceros delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Yo hablaba la siguiente semana, ¿por qué el tener que presentarnos? Vamos a estar, di conmigo, mañana a las 12. ¿Cuántos pueden a las 12 mañana hacer tevilá? ¿O les parece muy tarde o ponemos un poquito más temprano? ¿Todos están de acuerdo a las 12 o quien vaya? ¿Sí? Yo puse a las 12 para dar un tiempo para ver si calienta un poquito, que no sé cómo está. ¿Cómo está el clima ahí en la isla, hermano? ¿Qué dice el hermano? Está mucho mejor cuando dice tevilá, ¿verdad? Que nos tocó en las olas, que casi ahí sí, casi yo creo que eran muchos nuestros pecados, que casi nos tomaban y nos sumergían a todos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Por eso hacemos tevilá, ¿sabes? Es como un concepto. No estoy hablando de tevilá en el sentido, muchas veces tenemos el concepto de lo que es bautismo. Pero, ¿sabes? Había muchos conceptos de lo que es bautismo. Aún dentro del pueblo judío había diferentes baños de purificación. Cuando el Padre les iba a entregar al pueblo de Israel los mandamientos de la Torá, dijo que el pueblo se guardara, se purificara delante de Yahweh, porque el tercer día Él descendería. En el libro de Éxodo, una de las cosas que tú y yo podemos mirar, dice, ningún incircunciso tomará de la Pascua. No está hablando de la conversión de quién, de uno, en el concepto de la conversión. Cuando tú y yo podemos mirar en el libro de Éxodo, dice, y ningún incircunciso se acercará, dice, y esta es la ordenanza de la Pascua. Tú lo puedes leer en el capítulo 12. Dice, ningún incircunciso tomará de quién, de la Pascua. Sabes, el estar en pacto con Yahweh, una persona, un incircunciso era una persona que no estaba en quién, en pacto con quién, con Yahweh. Mas la persona que entraba en pacto con Yahweh era la persona que guardaba los mandamientos y los principios. La palabra dice, una misma será la ley tanto para el nativo como para el extranjero. Ahora, ¿por qué hacemos parte de esto? Y el Padre me lo ponía la semana pasada. ¿Por qué lo hacemos? Dice la palabra en el libro de Colosenses, dice que tú y yo hemos sido circuncidados. Aún el libro de Éxodo, creo que el libro de Deuteronomio, dice que circuncidemos nuestros corazones. Y la palabra dice que cuando tú y yo somos sumergidos, dice que circuncidamos nuestros corazones de la misma manera. Cuando tú y yo nos sumergimos en esas aguas de tevilá, estamos trayendo o estamos circuncidando nuestros corazones. ¿Qué significa circuncidar? Apartar y quitar toda malicia sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para venir y presentarnos a la mesa de Pesaj? Apartar y separar, di conmigo, toda malicia de nuestros corazones. En otras palabras, que nuestro corazón sea circuncidado y venir y presentarnos con corazones sinceros, como Pablo decía, dice, acerquemos y celebramos la fiesta, dice, con panes sin levadura, de maldad y de sinceridad. ¿Cómo debemos de presentarnos? Di conmigo, con un corazón sincero, ¿de quién? Delante de Pesaj, entendiendo que Pesaj, dice la palabra, dice, y todo el que quiera celebrarle, dice, no la comerá indignamente, dice, sino que la comeremos. Pablo decía, dice, cualquiera que quisiera celebrar la Pascua no la comerá indignamente. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que entender? Que el concepto de mirarla o de celebrar la Pascua es precisamente entendiendo y sabiendo que nuestros corazones fueron circuncidados por Él, etcétera, que tú y yo permanecemos en pacto con ¿quién? Con Yahweh, y que somos parte del pueblo de Yahweh, porque solamente una persona que ha experimentado libertad puede celebrar lo que es libertad. ¿Cuántos entendamos eso? Una persona que sigue esclavizada y que no ha tenido esclavitud y que no ha tenido libertad, ¿qué libertad puede experimentar? Si Pascua, ese es el sentido de Pascua, celebrar la libertad que Yeshua nos ha dado. ¿Cuántos entendemos eso? Un esclavo, amados, no sabe lo que es permanecer en libertad. El pecado te esclaviza. Mas una vez cuando tú eres libre, puedes celebrar lo que es verdaderamente la libertad. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántos podemos decir
y estar conscientes que Yahweh nos ha dado una libertad sobre nuestras vidas. Si yo me pongo a pensar mi manera a la que era antes de yo venir a los pies y a los caminos de Él, era muy diferente. Y la vida que yo vivo ahora sería completamente opuesto a la vida que yo estaría viviendo antes de yo venir a los pies de Él. Eso es conocer la libertad. Y dice la palabra, y si la vendrás, dice la palabra. Dice, y nadie se acercará, dice, porque el que come y bebe indignamente de la mesa del Adón, dice, trae condenación ¿para quién? Para sí mismo. Por eso es importante que quien celebra Pesaj pueda entender que está en pacto con quién, con Yahweh. ¿Cuánto lo entendemos? Porque el beberle indignamente, o una persona que no conoce a Yahweh y bebe de la mesa, dice la palabra, dice que cuando Yeshua levantó la copa, dice, este es el nuevo pacto de quién, de mi sangre, dice, y todas las veces que la bebieras, dice, la muerte del Adón quien anunciarás, dice, porque el que come y bebe, bebe de quién, de su cuerpo. Cuando tú y yo somos partícipes y tomamos de la copa y del matzah, estamos comiendo y bebiendo de quién, del cuerpo del Mesías. ¿Cuánto lo entendemos? Y es poder entender que eso, ay Padre, ya creo que aquí llego. Cuando tú y yo podemos mirarlo y poder tener el significado, eso es Pesaj sobre nuestras vidas. Es aprender a escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones. Ahora, ¿sacamos la levadura sobre nuestras casas? Bueno, la apartamos. Si tienes un lugar donde poner la parte, pon la parte. Estamos viviendo muy difíciles en cuanto la comida no se puede estar tirando, etcétera, etcétera. Pero es importante que tú y yo podamos entender el concepto por qué tú y yo lo hacemos, que no es simplemente, bueno, pues lo voy a dejar. Pues bueno, si quien tiene, déjame decirlo, quien quiere mirarlo así, dice, bueno, yo miro y yo veo, pues yo lo saco, cada quien está uno en su libertad, vuelvo a decirlo, pero mucho de lo que se ha hablado y lo difícil que muchas veces está la economía, el incremento de esta, o etcétera, etcétera, mucho de lo que tú puedes mirar, es primeramente el concepto de poderlo hacer. No te estoy diciendo, bueno, no voy a buscar y lo voy a dejar. No, es mirar y escudriñar que nuestras vidas y nuestros corazones y apartar o sacar la levadura de donde, sobre nuestras casas, que es también sobre nuestros corazones. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción, Padre Yahweh, sobre nuestras vidas. Ayúdanos a tener el concepto, el entendimiento, Padre Yahweh, de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ayúdanos a ser conscientes, Padre Yahweh, de cada una de las cosas que tú nos has hablado. Que venga el entendimiento y la revelación, Padre Yahweh, a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Que seas tú trayendo identidad sobre nuestras vidas. Entendiendo que como pueblo tuyo somos ordenados a celebrar cada una de las fiestas. Entendiendo que el Cordero, Padre, ya murió y fue sacrificado. Y que de la misma manera, Padre Yahweh, Yeshua es quien vino a quitar el pecado sobre nuestras vidas cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ayúdanos a entender, Padre Yahweh, y valorar la salvación que tú nos has dado. Porque tu palabra dice que aquel que pisotea, Padre Yahweh, la sangre de tu Hijo, ya no hay más sacrificios por hacer. Pero también la misma instrucción, Padre Yahweh, tu palabra nos habla y nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más y al ver que aquel día se acerca, el día de la venida y el retorno tuyo. Ayúdanos a estar conscientes y hablar en todo tiempo y poder ser entendidos de los tiempos, que podamos guardar nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti y que nos presentemos de este Pesaj con un corazón sincero. Padre, que el día de mañana pueda ser un buen clima, un buen tiempo, donde tú nos permitas pasar, donde permitas que hagamos tevilá, Padre Yahweh, en este tiempo, sabiendo, Padre Yahweh, conociendo quién eres tú, quien limpia y guarda de nuestras vidas, quien nos purifica, que nos hace ser un pueblo apartado y un pueblo separado para ti. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Guárdanos en el hueco de tu mano. Y que seas tú, Padre Yahweh, bendiciendo la vida de cada uno de tus hijos en esta hora. Que así con nuestras manos levantadas, les extendemos y les levantamos delante de ti. Llevaré jeja Yahweh beish bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Beyasem leja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach.